Hasta grandes gamin de hecho. Y tuvo que sacar yo andate san erate coechen. Ka tata cuera piringa, nana cuera pirin, me llamo Carinta ninga, san pimari que yo hagan tata Hansu Roskam. Sí, piripirich, cachain yo acá chasa se quimbo. Voy a intentar dar un panorama de lo que preparé. Escritos y escritores purépechas. Se trata de presentar un panorama y algunas perspectivas a 35 años, una pequeña revisión de lo que estrictamente estoy hablando de escritos. La Dirección General de Educación Indígena perteneciente a la SEP es la última institución creada por el indigenismo en 1978. De aquella política de incorporación se pasa al discurso del reconocimiento de la diversidad cultural planteada ahora en el artículo 2 constitucional de México. Ahí se reconocen los derechos indígenas y se mandata al Estado mexicano a cumplirlas. Entre otros derechos, se plantea que las lenguas indígenas son lenguas mexicanas. Se prevé la necesidad de, cito, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad. La Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas plantea acciones a favor de las lenguas indígenas. En la década de los 90 surge el movimiento de escritores en lenguas indígenas en el sureste mexicano, bajo el impulso del escritor Carlos Montemayor. Montemayor, al referirse al idioma purépecha, lo hace a partir de conocer dos antologías. Las antologías se refieren a cuentos purépechas y la colección de cuentos Nahua, Mazahua o Tomí purépecha. Ambos antologías son producto de los concursos regionales del cuento de 1997 a 2000. Allí aparecen cuentos ganadores de estos 4 concursos regionales. El promotor asiduo fue Ireneo Rojas. En 1990 surge la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, que en Michoacán tuvo poco impacto, al saber que solo Joel Torres Sánchez y Gilberto Jerónimo están formalmente asociados, cada uno con sus obras. En esta ponencia, lo que trato de hacer es presentar un panorama de la calidad de escritos que se han publicado en purépecha. Trato de mostrar nombres y apellidos de escritores actuales. Busca reconocer espacios de publicación, fechas y géneros, o sea, da un panorama general de este movimiento de escritores purépechas en Michoacán a través de una pequeña muestra representativa de escritos. La información se enriquece por las respuestas obtenidas en entrevistas formales e informales a escritores. Para eso se preparó una pequeña base de datos donde tiene estos datos: nombres, origen, narrativa, poesía, casa editorial, dónde fue publicado y si son traducciones o no. Interesa saber, pues, qué géneros se han escrito más en purépecha. Se preparó para ello, pues, también una guía de entrevista y se aplicó. Se aplicó la entrevista y se grabó todas las entrevistas, menos una, se transcribió y se hizo el análisis que aquí en conjunto aprovecho para hablar a nombre de los escritores. Todos ellos me autorizaron a hacer eso, grabación y transcribirlas. En ese sentido, se fusionaron estos dos elementos, los datos cuantitativos de los textos reconocidos y el dato cualitativo de las entrevistas, y ahí hago uso de mi cosecha, lo que yo conozco en este caminar. Para lograr este análisis cualitativo de las entrevistas, pues tuve que releer todas y interpretar, que es parte de lo que aquí voy a presentar. En algunos casos se pudo generalizar y en otros casos hablo de cosas particulares que los escritores dijeron. Esta exposición, también quiero aclarar, tiene sus propias limitaciones. Aquí no estoy incluyendo en esta base de datos sobre resultado de investigaciones. No estoy hablando del material que aparece oralmente en las páginas web. No estoy hablando de traducciones religiosas o educativas, porque considero que estos materiales no son de creación de los hablantes, son traducciones forzadas o no forzadas, pero que ahí están. En este sentido, mis fuentes básicamente tienen que ver con lo que yo tengo en mi propia casa como archivo personal, enriquecido con lo que aparece aquí en la biblioteca del Colegio de Michoacán y en el Crefal, y muy pocas provienen del internet. Hasta donde fue posible, lo que traté de hacer es detectar texto escrito en purépecha por los hablantes del purépecha, creaciones propias. Esa fue mi intención y eso es lo que trato de presentar. Para entonces saber que mientras en México la Academia de la Lengua Española acepta que el escritor mazateco Juan Gregorio Regino ocupe una silla en esa agrupación, mientras que el discurso oficial otorga importancia
discurso otorga importancia a la diversidad cultural, mientras que hay más investigaciones lingüísticas, mientras las iglesias, en este caso católicos y testigos de Jehová, producen gran cantidad de materiales, traducciones, nosotros aquí pretendemos solamente presentar un panorama y una perspectiva de los escritos y escritores purépecha. Para entrar en el asunto, a mediados de los 80s del siglo pasado, surge una generación de purépecha hablantes interesados en volver a escribir. Hubo necesidad de organizarse para tomar acuerdos en qué alfabeto escribir. En el 79, en el CREFAL, se reunieron lingüistas y hablantes y tomaron una decisión. En el 82, los etnolingüistas asumieron también ese alfabeto, pero la experiencia de trabajar en INEA con adultos alfabetizando en purépecha, se dieron cuenta de que habría que modificar, unificar para hacerlo más económico, más didáctico, más pedagógicamente justificado. Se presentó en el 10º aniversario del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha en Angahuan y bajo el cobijo de Purehuandaco el Juramucua, Academia de la Lengua Purépecha en ese entonces. Los escritores retoman esta propuesta. Voy a enseguida hacer una serie de descripciones de algunas antologías para mostrar la dificultad misma de encontrar textos en purépecha. ¿Cuál es el texto purépecha nacido de los propios autores? La obra de Leticia Martínez, La tradición oral y el cuento popular. Los cuentos inicialmente son recopilados en español. 47 de esos cuentos que están allí no se tradujeron al purépecha. Varios quedaron en español. ¿Qué quiere decir? Que los cuentos originalmente son en español, no en purépecha. De Joel Torres, Purépech Guandanscuech. Es un libro que habla de los niños. Los niños son los que escriben a través de un taller donde producen textos en español y claramente está dicho ahí que el programa Interior del Lago, un proyecto del lago, los tradujo también al purépecha. Tenemos de varios autores cuentos indígenas. Es la colección del que hablaba antes. En este contiene cuentos ganadores de los 4 concursos que ya mencioné. Se entiende que por ser un concurso regional, 4 estados, los textos se pidieron en purépecha. Se supone también que los autores son hablantes purépechas y tradujeron en español su versión purépecha. ¿Alguien los revisó? Alguien tiene que meter la mano para revisar la calidad del purépecha y la calidad del español. Ahí está una primera muestra. Otra vez, Joel Torres. Vuelve a aparecer Purépech Guandanscuach. El contenido es narrativo, es bilingüe. En la entrevista, el autor comenta que tuvo que traducir al español porque así se lo exigieron para poderlo publicar. Y vemos el Guandanscuicha Purépech Quimbo, que es una de las últimas publicaciones, una de las últimas. Todos los autores son purépechas, a excepción de una persona que es en coautoría con su marido. Se entiende que este es el libro último que está pensado en purépecha, traducido por los propios autores en español y vuelve a salir en bilingüe. Tenemos otra vez uno de Joel Torres que tiene las mismas características, es narrativa. No voy a seguir describiendo al mismo autor Joel, pero sí el de Cristina Monzón y David Diego, que tiene las siguientes características. Los cuentos son el resultado de otro proyecto, Tradición Oral Purépecha, que los cuentos provienen de Angahuan, San Lorenzo y La Cantera. En su interior no aparece quién es el autor de cada cuento, a excepción de Amado, que es de Angahuan, que aparece como narrador. De los demás no sabemos quién es el autor o el narrador. Por tal motivo, en mi ficha tengo que adjudicarle a los editores. Estas son algunas de las complejidades para detectar quién es el autor del texto purépecha. Esta lista es una pequeña, muy pequeña. El de José Valencia, cuentos, leyendas y tradiciones. Veo puros cuentos. Ahí dice título, tradiciones y leyendas, y no encuentro, y no hay ninguna mención, y todos son relatados oralmente y alguien los tradujo. No sé quién es esa persona que hizo el trabajo, pero ahí está el material. Cuentos purépechas. Niños de Cuanajo crearon este material y sí aparece quién los tradujo, pero son creaciones de niños. La antología de cuentos purépechas que publicó Diana es el primer ejercicio de cuentos purépechas que conoció Montemayor. Hay otros materiales que no describo, el de poemas de Isidro Alejo, que aquí está presente, Alberto Medina, narraciones de Tatarqueri, y nada más como muestra la primera novela en purépecha de Ismael García, que tampoco lo comento. Ante esta carencia de criterios editoriales, es difícil detectar escritos que los propios hablantes generaron, o sea, cuál es el texto
texto purépecha creado por un purépecha y quién lo tradujo, no me queda claro. Lo ideal pues sería encontrar, o buscaba yo, en los casos que yo tengo experiencia de que sí son hablantes y escribieron, sí me consta, pero no en todos los casos, como veremos más enseguida. Los escritores indígenas purépechas, la mayoría prefiere escribir en bilingüe, purépecha y español, empujados para que se publique. De otro modo, no pasa. Se ven obligados a hacerlo así porque de otro modo sus textos se quedan en localidades que no tienen lectores. Un escritor me comenta, para establecer la amplitud del círculo de acción de la población que va a leer, afirma, quiero dar la herramienta en la versión en español para que puedan abrevar de la versión purépecha por si al caso por ahí algún purépecha hablante quiere leerme, porque también hay que reconocer que no hay lectores. Por escrito literario, entonces, yo quiero decir, esto es de mi cosecha, que tiene que ver con la belleza, la elegancia, la armonía sonora, en más de las veces con metáforas que adornan la expresión y hacen que los oídos del oyente las deleite. Es una expresión oral y escrito. No cualquier texto se puede considerar literatura, sino que aquel que tiene ingenio, trabajo, expresión y belleza. No porque se escriba un cuento del conejo o del coyote, se narre o se escuche lo que dijo la abuela o el abuelo, se describa un acontecimiento reciente y ya se pueda considerar que sea literario. Esto no es así. El escritor mapuche Elicura Chihuahilaf en 1998 creó la palabra oralitura para hacer referencia a la conexión de la palabra de los abuelos y la transcripción literaria contemporánea. Esto lleva a cuestionar el concepto de autor. El concepto de autoría es respaldado, repensado por los escritores, pues al tomar la tradición oral y recrearla se pregunta si existe un creador colectivo y se pregunta cuál es la función como creadores. El desarrollo de la escritura en purépecha todavía no alcanza esta madurez, aún no se llega a tales reflexiones. Por eso, lo que yo trato de hacer es intentar leer estos textos y recuperar para presentarles lo siguiente. En la muestra que yo recojo de 395 registros, veo que tenemos en los 80s, por décadas me voy a ir, 26 corresponden al 7%, 90 tiene un 35% y un 9% que corresponde al 9%. En la década de 2000 a 2016 hay un 37%. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos años, en los últimos 6 años, hay más producción de textos. Contradicción con lo que dicen los escritores. Ellos, al unísono, se quejan de no tener oportunidades de publicar. Los porcentajes merecen un comentario, porque efectivamente esta contradicción hay que estudiarla más seriamente. Las instituciones que publican, dicen ellos, lo hacen por compromiso, porque tienen que reportar números, no porque quieran, no porque deseen, no porque tengan. Eso es lo que sacan de mis entrevistados. Tienen clara conciencia de la necesidad de escribir tanto en castellano como en purépecha, porque se dirigen a un público amplio, sabiendo que muy pocos van a leer en su propia lengua. Esto es, hay también quienes luchan por escribir solo en lengua indígena, y hay purépecha hablantes que solo escriben en español, no se esfuerzan por escribir en purépecha. En este sentido, mi siguiente cuadro refleja lo que ya hablaba. El verde, que representa el mayor porcentaje, que son los textos de la última década. Aquí son datos generales, pero voy cerrando los textos. Son muchos, los purépechas menos, español menos, y solo 2 obras están en trilingüe, inglés, español y purépecha. Esta información me permite pues decir que también separé de los géneros literarios de otros géneros que aquí no considero, que tienen que ver con, por un lado, estos otros están ahí, los estudios lingüísticos que tienen ejemplos o muestras de un discurso purépecha, o traducciones de una religión que tienen ejemplos y estudios, pero que para mí no fueron como datos importantes, o materiales de Secretaría de Educación Pública que tienen ejemplos y ejercicios, tampoco fueron considerados. A eso me refiero cuando hablo de otros. Luego entonces los vamos a revisar a los textos. Encuentro que los textos, estos otros que no considero aquí, los de educación de INEA y de CEP son los que más salen. Los estudios lingüísticos con ejemplos, allí están, y los textos religiosos de los testigos de Jehová y católicos traducidos, los otros van bajando. Y voy dando entonces algunos nombres. Géneros literarios. Lo que más sobresale es el cuento, la poesía y la narrativa, que es lo que más se ha escrito en purépecha. Los otros géneros aparecen leyendas en español, novelas, que son solo 2, teatro y ensayo, que es solo 1. No tiene mucha relevancia. Autores, ya nada más tomo el cuento. ¿Quiénes son los autores? Y aquí pues ya aparecen en ese orden de importancia de mayor a menor las obras que le adjudiqué a los editores de la edición de Inali: Isidro Alejo, Tata Villebaldo, es de Nurío,
Zapacorro, perdón, José Manuel, profesor de Norío, Vidal Alejo, supongo que es de Carapan, y Gaudencio Justo Ramos, que debe ser de Ichán, no sé, no lo conozco, pero los datos me dan, son los que más han producido cuentos. Luego entonces, de la poesía aparece Santiago Miguel Cipriano, Elizabeth Pérez Cinzún, Alicia Santos Mateo, Cecilia Baltasar Vicente, Francisco Mateo López, Yolanda Baltasar Alonso y Yarida Novoa Sendejas. No los conozco, son jóvenes que asistieron a talleres y que están reflejando el interés por continuar con esta escritura. ¿De qué casa editorial se publicaron más? Resulta el dato, y no porque sea la Secretaría de Cultura la que publique, sino que encabeza, según yo, la edición, pero junto con otros, o sea, culturas populares. Y aquí lo que me llama la atención para resaltar es que el INALI, que es la institución del gobierno para apoyar este proceso, es el que menos apoya. Desgraciadamente, los datos eso me dicen, y pues duele decirlo. Ojalá también el dolor llegara hasta allá. En ese sentido, quiero terminar con algunas reflexiones últimas. El surgimiento de estos nuevos escritores jóvenes que han probado las bondades de escribir esperan ser apoyados para desarrollarse y desarrollar la escritura purépecha. Los entrevistados afirman que tienen 1, 2 o 3 y hasta 4 obras terminadas listos para entregarlos, pero no lo han entregado porque les piden a alguien que dice yo te apoyo, pero ponme como coautor. Eso es lo que está pasando. Y no quieren hacerlo. Hasta que haya alguien que me publique y que yo aparezca como autor. Consideran también la necesidad de crear un espacio de discusión que se llamara Consejo Editorial para cuidar la calidad de los trabajos. Están conscientes de que no porque sea en purépecha el ahí se valga. Quizás quieran retomar la experiencia que vivimos hace años bajo la figura de Caracate Curamo Cooperacua, un ejercicio que hacíamos para leer textos en purépecha. Ven la necesidad y casi como lo piden a gritos, cursos, diplomados, licenciaturas en la formación de escritores, porque no hay en México. En sureste sí se han creado espacios, en Michoacán no hay todavía. Ha habido espacios esporádicos que publican textos esporádicamente en purépecha, como el periódico La Guía de Zamora, por ejemplo La Voz de Michoacán, por ejemplo la revista Tzitzumucua, Jorengoren de UPN, o el periódico El Mensaje de la Diócesis de Zamora, o la revista Guari de las Mujeres de Santa Fe. Y en este sentido, escritos y escritores en el idioma purépecha coinciden con el panorama de la propia situación social y política. Se sabe, cuando menos esa idea nos han vendido, que el purépecha no es una de las lenguas más habladas en México, pero tampoco está en la lista de las lenguas que están en riesgo de desaparecer. Está bailando por ahí en medio, ¿no? Del mismo modo, el movimiento de escritores en purépecha está despegando y está en proceso de crecimiento y maduración, casi siguiendo los pasos de los escritores del sureste mexicano. Ellos han avanzado mucho. Conforme pasan los años, va en aumento de escritores. Sin embargo, no se ha logrado reflexionar en la propia práctica como para acuñar conceptos como oralitura, que ya surgió del sur. Se mueven independientemente, casi con sus propios recursos, y publican cuando son ganadores, solo cuando ganan un concurso. Se quejan de la falta de apoyos para publicar sus creaciones. Están conscientes de la necesidad de escribir en bilingüe para que llegue a un público amplio. Están conscientes del resultado de esa política de castellanización, lo que ya se expuso hace rato. Dicen que es de ciegos negar esta situación de la falta del desarrollo del propio idioma. La cantidad de escritos ahora con alfabeto o logosilábica va en aumento y a pasos agigantados, pero el texto mismo no implica que eso sea literatura. Auguran oportunidades para organizarse y organizar talleres, diplomados, cursos para la formación de escritores. Los textos escritos que son publicados para el área de educación también son igualmente relevantes. Y de ahí viene con lo que comencé al principio. La Dirección General de Educación Indígena, que es la última institución del indigenismo, debería de atender más esta cuestión, que no lo ha hecho como también se expuso antes. Muchas gracias.